Esta es la avenida más cara de Latinoamérica, concesionario Tesla, Ferrari. Además, seguridad dentro de la tienda, fuera de la tienda y seguridad privada de cada cliente fuera en las aceras. Vamos a reventarnos un taquito aquí en el callejón de las comidas corridas, que está en Polanco también. Y vamos a ir a un restaurante caro en Polanco, a ver cuánto vale un taquito muy parecido aquí en la misma ciudad. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy nos encontramos en México porque andamos grabando una serie en los 3 países que van a albergar la Copa del Mundo 2026. Nos encontramos en México, luego nos vamos a ir a los Estados Unidos y vamos a visitar Canadá, a ver qué están haciendo estos países, cómo se están preparando para el evento más grande del mundo. Pero resulta que la Copa del Mundo se cree que va a ser la más cara de la historia, esta del 2026. Para que se hagan una idea, aquí en México las entradas para la inauguración, ahorita la más barata que se puede conseguir, que es ya en reventa, ya no hay boletos, está casi en $3,000. O sea, esto va a ser un evento solo para la élite, solo para millonarios prácticamente. Entonces venimos a conocer esa parte de México. Por favor, vean esto. Esta es una de las zonas más exclusivas, no solo de México, sino de Latinoamérica. Vamos a visitar Polanco, otro lugar que se llama Bosque de las Lomas, donde muy probablemente nos van a echar, pero ya estamos acostumbrados. Vamos a ir a la avenida más cara de Latinoamérica. Vamos a visitar donde viven los millonarios de este país, que de hecho México es uno de los países con más millonarios del mundo, el segundo con más millonarios de Latinoamérica. Como 400,000 millonarios viven en este país, pero recuerden que la población aquí es de 130 millones. Entonces estamos hablando de un porcentaje muy bajo de la población que vive en el extremo lujo. Aquí nos vamos a encontrar la avenida más cara de Latinoamérica, el concesionario de Ferrari, concesionario de Mercedes. Una locura. Vamos a ver cuánto vale un taco aquí en esta ciudad. Acompáñenme. Estuve leyendo que visitar Polanco es como llegar a otro país dentro de México. Y es que vean esto, vean el paisaje, los edificios. Es como estar en una calle de Chicago, en una calle de los Estados Unidos. Unos edificios corporativos, residenciales en torre. Y ojo lo que vale el metro cuadrado por aquí. Comprar por aquí un apartamento puede andar en $3,000, $5,000 el metro cuadrado. Y no es lo más caro que vamos a ver hoy. Además se siente como otro país porque efectivamente hay demasiados extranjeros. Lo que más he visto son asiáticos, demasiados asiáticos. Esta ciudad es relativamente pequeña, mide unos 2 kilómetros cuadrados, viven unas 30,000 personas por aquí, pero se concentra muchísimo dinero. Aquí hay inversiones, por ejemplo, de personas de las más ricas del mundo, como Carlos Slim, un mexicano que está en el top de las personas más ricas del planeta. Bichos, suave un toque ahí que les traigo un hack pro élite. Y es que si ustedes van a ir al mundial o si van a viajar a cualquier parte del mundo, ya no tienen que llegar al aeropuerto a ver quién le ofrece los mejores planes, cuántas gigas tiene, buscar un pin para sacar el SIM del celular. Eso se acabó con el patrocinador oficial de este video, con Holafly. Claro que sí, con Holafly, desde que ustedes aterrizan pueden estar conectados, porque simplemente tienen que ir al enlace que les dejo aquí abajo en la descripción. También pueden aplicar el código ARAYAVLOGS con un 5% de descuento y ahí ustedes pueden comprar un plan de un día, de 3 días, de 5. Pueden comprar planes mensuales, planes globales que sirven en un montón de países del mundo, regionales, porque Holafly funciona en más de 200 destinos con datos ilimitados. Ustedes simplemente seleccionan el plan, les llega un QR al correo que ustedes escanean y listo. Es un eSIM, ya quedaron atrás los SIM físicos. Y algo muy tuanis que tienen es que cuando expira el plan le queda 1 giga de datos mensual de respaldo para pegarle la salvada. Si un día llegó a un país, ocupa conectarse rápido para algo, ahí le queda. Así que aquí les dejo el enlace en la descripción para que vayan a aprovecharlo y viajen tranquilos con Holafly. Esta ciudad, a diferencia de muchas zonas de la Ciudad de México, fue planeada, o sea, fue pensada. Por eso el desarrollo se ve tan perfecto. Tiene sus canchas, sus edificios, restaurantes y estos pasos peatonales con zonas verdes, todo perfecto. Además pasa un tren por aquí porque antes esto era una zona industrial. Entonces me dicen que incluso todavía sigue funcionando ese tren. Pero me llamó grandemente la atención algo, y es que aquí, al haber tantos edificios corporativos y demás, pues tiene que haber mucho trabajador también que no puede ir a almorzar todos los días a los restaurantes top. Entonces estoy viendo que sí hay puestitos de tacos y de ventas así en ciertos lugares
lugares donde van a comer los choferes, los que se encargan de la seguridad, del mantenimiento, e incluso me comentó uno que hay una zona que nunca quiso vender. Seguro eso, señor, pura vida, que nunca quisieron vender ni por toda la plata que les ofrecieron. Entonces que ahí se instaló un corredor de ventas de comida barata y rica, lo cual me llama. Estaba bien escondida, pero la encontré. Esta es la entrada. Aquí está. Vean el contraste. Las torres de lujo allá y aquí el callejón donde todavía venden comidas. Se ven las casitas que habían antes. Tenemos que reventarnos un taquito por aquí. Vean, aquí se armó hasta la venta mundialista. Camisetas y todo el mundial. Sí, es cierto. Yo necesito mi camiseta mexicana, que por cierto la de este año se ve increíble. No se acaba este callejón. Pensé que era corto, pero no le alcanzo a ver el final. A ver, me acaban de hackear el sistema. Aquí lo que se vende es comida corrida. ¿Qué es la comida corrida? Pues mira, cuenta de 3 tiempos. Tenemos consomé o sopa de letra, arroz o ensalada de segundo y pollo en salsa verde. Ya de tercero, pollo en salsa verde, cochinita pibil, tortitas de papa. Y ya si gustas, te podemos dar pechuga, milanesa, carne asada o pechuga asada. ¿Y cuánto valen los 3 tiempos de comida? Varían los precios. ¿Cómo cuánto? De 90 y 95. La comida corrida de 90, la pechuga milanesa 95 y ya si gustas taquitos, ¿verdad? 25 pesos. ¿Cuánto? 25 los taquitos de surtida, maciza, chamorro, costilla, bistec, longaniza, pastor, bucha, nana, cuero. O sea, 3 tiempos de comida aquí valen como 4 o 5 dólares. El taquito como $1, ¿verdad? 25 pesos. ¿Qué? Se me acaba de ocurrir una idea. Vamos a reventarnos un taquito aquí en el callejón de las comidas corridas, que está en Polanco también. Aquí vale $1.50. Le podemos agregar cebollita, culantrito, limón y tenemos hasta guacamole al gusto y chile sin límite. Entonces vamos a probar este y vamos a ir a un restaurante caro en Polanco a ver cuánto vale un taquito muy parecido aquí en la misma ciudad, en una de las más exclusivas de Ciudad de México. Lo muy importante, lo primero que me empezó a llover en los comentarios cuando vieron que estaba aquí en México y en el video pasado es que cuidado vuelvo a caer al hospital, que cuidado me pasa lo de la otra vez, que tuve que ir al hospital, vías, que casi me muero. Tranquilos, he estado 2 años entrenando estómago al fallo, serpiente, rata, rana. Venimos por esa revancha. Pero no, en realidad yo creo que lo que me enfermó la otra vez fue agua contaminada. No creo que haya sido la comida en realidad, porque la comida toda es cocida, limoncito y cositas así. Creo que fue el agua, para que tengan cuidado con el agua en cualquier parte del mundo. Provechito con esta belleza y gracias por preocuparse. Les mando un besote donde sea que lo quieran. El sazón que tienen estos lugares. No sé si sepa igual un taquito en restaurante. Ya me entró mucha curiosidad. Ay, papantla. ¿Usted cree que en un restaurante por ahí encuentre un sazón tan bueno como este? No. ¿Verdad? Eso es muy de aquí. Es diferente. La comida casera ¿cómo será? Es la que manda. Ajá, exacto. Sí, no, es muy diferente. Mucha gente prefiere venir a comer aquí. Sí, la verdad sí. Porque el sazón, los condimentos, porque hay veces que está condimentada mucho la comida. ¿Cómo les digo? No, yo estoy seguro que aquí hacen las cosas en mole de piedra. Solo así se llega a este sazón. ¿Están viendo este fondo de una cascada con un bosque en medio de un supermercado? Se me había olvidado en dónde estaba, ocupaba el baño. Entré a pedir el baño aquí al supermercado y de pronto me topé con una botella de whisky de $23,000. ¿Qué pasa cuando uno se emborracha con un whisky de esos? Ve a Moctezuma II. Saluda a los aztecas y les da la mano. Ok, resulta que aquí tienen área de carnes premium, una barra de sushi con una pecera ahí integrada. Llegué a pedirme un café y me dijeron, ¿quieres café brasileño o café de Etiopía? Y desde ahí me di cuenta que estaba jodido. Cuando a usted le preguntan eso, ya no hay nada que hacer, amigo. Ya es demasiado tarde. Pero este es el supermercado aquí, normal de la zona. Ojo, qué loco esto. Ven el valor que tiene cada centímetro en esta ciudad. Este edificio puede tener unos 2,5 metros de ancho tal vez y tiene como 12 pisos ahí para arriba. No se desaprovecha nada. Pues ahora sí que ya nos rebajamos bastante, güey. Vámonos por unos buenos taquetes a Polanchis, ¿no, cabrón?
Amigos, me está contando el guía que existe como un fenómeno o un tipo de persona que se le llama white chican y que se caracterizan porque hablan así. Es gente como de generaciones, de gente rica que nunca salen de zonas como estas, desconectados de la realidad. Serían como los pipis, los fresas y que se caracterizan porque hablan así. Vamos a entrar a este lugar que se llama Plaza Carso. Es uno de los desarrollos más caros de toda Latinoamérica, que al frente tiene un museo increíble del que ya les voy a hablar. Se estima que esto, que es como una mini ciudad, pudo costar unos 800 millones, 1.400 millones de dólares. No, de verdad que México se fue de extremo a extremo. Ahora sí, vamos a buscar un taquete white chican y ya me asusté con la entrada. Cuando usted en la entrada de un restaurante ve una moto de este calibre, cuidado. Ojo la cava de este restaurante. Son paredes y paredes de vinos y licores caros. Vean esta obra arquitectónica. Esto de aquí es el Museo Soumaya. Pertenece a Carlos Slim. Tiene cientos de millones de dólares en obras de arte aquí dentro y es gratis entrar. Millones de personas vienen a este museo que no tiene columnas visibles, tiene un diseño futurista, está hecho con 16,000 paneles hexagonales. Es una locura, es como el icono de Polanco. Se puede pedir un taquito con cualquiera de estos cortes que están aquí. Llega aquí en la parrilla completo, lo fileteamos y se acompaña con tortillas para hacer. Hasta los restaurantes fresones aquí se están preparando para la Copa del Mundo también. Vean que aquí está lleno de pantallas. Sin embargo, a pesar que estamos en una terraza súper fresa, este no es un restaurante top. Los top hay que reservar con semanas o meses para poder entrar. La gastronomía aquí en México, si la de la calle es espectacular, no sé cómo serán estos restaurantes, la verdad, pero son cenas de $300, que ya hay un menú definido y cosas así. Ahí ni pantallas deben haber para ver partidos ni nada. Ya quiero contarles cuánto vale un taco aquí, a diferencia del taquito que nos mandamos antes, pero me llama la atención que hay comida kasher, o sea, comida para judíos, y para que esté en el menú significa que debe haber una comunidad grande, al igual que los asiáticos que nos hemos encontrado. Entonces sí, una gran mezcla extranjera hay en esta ciudad. Vean cómo vienen estos bebés. Vienen al carbón, ¿verdad? Viene con carbón para que vengan calientitos. Ahora sí, analicemos esta belleza. Importante, no se puede pedir solo un taco. Hay que pedir mínimo orden de 4, que se pide con ribeye, con picaña, con carnes así finas. No le ofrecen cebollita, ni culantro, ni limón como allá, sino que viene con cebolla caramelizada, aguacate, me parece que un poquito de culantro y más cebolla caramelizada por ahí. La orden de 4 tacos vale $32. O sea, aquel taco valía $1.50 al tipo de cambio. Incluía guacamole, chile y todo aquello. Este taquito vale aproximadamente $8. La diferencia es una locura. También la carne es mucho más fina, eso sí, pero falta sumarle la propina, entonces al final va a costar como $9 cada taquito. Nos incluyen estas salsas de aquí. Hay unas salsas chile diablo y hay otras de chile más moderado. Pero ahora lo más importante, veamos si realmente ese precio 6 veces más alto lo hace 6 veces más rico, que al final es lo que manda. Vamos a ponerle un chilito intermedio para no morir. Eso sí, la porción es pobre. Vean mi mano, vean el taquito. Muy pobre. A mí me encanta la carne y no les puedo negar que está muy buena, la verdad. Pero yo no lo llamaría taco mexicano. No sé, siento que el taco mexicano es eso que usted lo fulea de salsas que hasta que chorrea. O al menos eso es en lo que yo pienso cuando recuerdo un taco. Esto es más como la excusa para comerse un ribeye enrollado en una tortillita, que está delicioso. Está muy buena esta carne. Pero no me sabe a taco. Y más con la cebolla caramelizada, es como una hamburguesa. Ah, ok. ¿Perdón? Disculpe, no sabíamos. Ah, ok. Iba a tomar yo ahí, ¿no me puedes dar permiso? Ok. Bueno. Disculpe, gracias. Exactamente por eso, a mí no me gusta venir a grabar estos lugares. Ni siquiera había empezado y ya me echaron. Y lo entiendo completamente. Seguramente aquí viven políticos, personas muy importantes, personas que de verdad puede que alguien esté siguiendo o vigilando, no sé. Pero este lugar se llama Bosque de las Lomas. Es el residencial más opulento de la Ciudad de México. Y es increíble, uno va caminando, ni siquiera se alcanzan a ver las casas de los
muros que tienen. No sé, 5 metros de muro, todo cubierto por cámaras. En las afueras están los carros escoltas. Todos estos que ustedes ven son carros escoltas esperando que salga alguien de la casa para seguirlo y protegerlo. Es seguridad privada. Esta zona no solo es de las más top de México, sino de toda Latinoamérica. Se compara con Beverly Hills y lugares así de ultra lujo. Para que se hagan una idea, el metro cuadrado en esta zona anda como en $7,000 y tras de eso casi no hay terreno, entonces la gente cobra lo que quiera. Esto está muy cerca de Polanco, de Santa Fe y de las otras zonas top que hay por aquí. Entonces prácticamente todo lo que hay alrededor es de dinero. Como dato curioso, aquí en este lugar ultra top vivía alguien que se apodaba El Chino. De hecho, en esta residencia, por eso está abandonada, porque lo agarraron y aquí se hizo la mayor incautación de efectivo que se ha hecho en la historia de México. Esta persona tenía nada más y nada menos que más de $200 millones en efectivo. Eso probablemente tenía que ser cuartos o bodegas llenas de dinero. Habían millones de pesos, habían miles de euros y todo eso se incautó aquí. La casa, lo que entiendo, la iban a subastar o algo así y está totalmente abandonada. Aquí donde estamos llegando, el parqueo es con valet parking. Buenas. No pueden tomar fotografías con la cámara, que no sé, solo únicamente Celular. Ah, ok. Gracias. ¿Alguien me puede explicar el sentido de esa ley? No puedo grabar con esta cámara, pero sí con el celular. Las dos graban en 4K. ¿Cuál es la diferencia? Si ya desde afuera me dijeron que ni siquiera le tome fotos, adentro vamos a ir a hacerle unas tomas con el teléfono. Pero aquí es donde vamos a entrar. Se llama el Palacio de Hierro. Afuera está la tienda Louis Vuitton, Chanel, Hermès. No, esto sí es top, top, top. Sí está bien top este lugar. Me dicen que se le dice el Palacio de los Palacios, de lo impresionante que es. Dentro sí están las marcas más top. Me llamó la atención que la zona de comidas era zona de comida fancy, no era la zona de comidas de un centro comercial normal. E incluso se da cuenta uno que es para gente rica cuando entra y es aburrido. La musiquita así suavecita, poca gente, todo como muy aburrido. Y es que claro, están las marcas más top del mundo. Véanlo, véanlo. Este debe vivir por aquí. Yo me imagino que este debe vivir por estas zonas. Keilitor Navas, nada más y nada menos. Mis carnales, sean bienvenidos a la avenida más cara de toda Latinoamérica. Las marcas más top del continente se encuentran aquí. Esta es la avenida Presidente Mazarik. Para que se hagan una idea, estaba leyendo un aproximado que el alquiler aquí anda más o menos en $250 el metro cuadrado y aquí no se ven locales pequeños. No es como que usted pueda alquilar una ventanita, no, son locales gigantes de 2 pisos, media cuadra. Ciertos concesionarios se encuentran marcas como Tesla, Gucci, Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet, relojes que valen $100,000, $200,000, las marcas de ropa y de lujo más caras. Todo se concentra en esta calle, un lugar diseñado principalmente para caminar y es bien divertido. Yo quiero que ustedes le pongan atención a algo que observé y es que hay guardas fuera de la tienda, hay guardas dentro de la tienda. De hecho me da pereza entrar porque ya desde fuera me ven mal, entonces imagínense andar ahí para que me anden siguiendo, que ya me ha pasado, siempre pasa en estas tiendas Louis Vuitton y así. Pero no solo está la seguridad de los locales, se logra ver afuera en la acera la seguridad de la gente que está comprando en los locales. Entonces es el tope de la seguridad aquí. Aquí obviamente no se encuentra el puestico de tacos en la esquina, pero están los tacos en restaurante. Aquí es donde se consiguen los taquitos en trompo al pastor. Hasta Coca-Cola tiene su tienda exclusiva de merch, de cócteles y de todo aquí. Vamos a ver qué es lo más fresa que se puede encontrar aquí en la tienda Coca-Cola. Hay abrigos, camisetas, gorras, almohaditas de Coca-Cola, pero me llama la atención la barra porque tienen un montón de cosas a base de Coca-Cola. Ojo nada más donde se toma uno la coquita aquí frente a la avenida. Me pedí dos, me pedí una Coca Cero que viene con un helado de limón. ¿A qué puede saber esa combinación? Y esta de aquí es Sidral. Me imagino que es una bebida que le pertenece a Coca-Cola. Es una manzana con gas. Es la bebida del mes. Vamos a empezar con la Coca con helado de limón. Me estresa que no tengo cuchara, como que quiero comerme el helado. Sabe exótica, qué rico. Ahora vamos a ver esta mezcla de manzana con gas y una espuma de piña.
Casi sabe como a un juguito de manzana fresco con menta. Es como una experiencia. Yo me imagino que el precio es toda la experiencia de estar aquí, la avenida y demás. Hay zonas así un toque escondidas donde abajo nos encontramos negocio y arriba es residencial, por lo que parece. Arriba son casas. Vean el estilo de este lugar. Igual, lleno de restaurantes top, Starbucks aquí por todas partes. Si el alquiler anda como en $250 el metro cuadrado para los locales comerciales, ¿cuánto puede valer vivir aquí en el corazón de todo? $3,000, $5,000. Estoy muy impresionado con esta parte de México. Es increíble y me dicen que esta no es la ciudad más rica de México. A pesar de que aquí se encuentra lo más caro, lo más top, esta no es la ciudad más rica de México. Me dicen que está en Monterrey y ahora voy a tener que ir a conocerla. Escríbanme si son de por allá, que tengo que ir a conocer por Monterrey, que tengo que ver si es más top que esto. Dios. Finalmente, amigos míos, carnales, aquí se acaba el video de hoy y ahora nos vamos a los Estados Unidos, siguiendo esta ruta de los países mundialistas. Cuéntenme qué les pareció todo lo que vimos el día de hoy. Déjenmelo por ahí abajo en los comentarios. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó. Díganme si deberíamos venir al mundial aquí en México a ver cómo lo viven y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy vio la zona más exclusiva de Latinoamérica.